Veamos ahora el tema de las variables, ¿no? En un proyecto de investigación. Independientemente del origen, ¿no? Del término que algunos lo atribuyen a las matemáticas, otros a la biología, en fin, eso no es importante. Lo importante es que difícilmente, ¿no?, se puede validar o no validar una hipótesis si no hay claridad, ¿no?, en cuanto a las variables. ¿Qué son las variables? Bueno, pues hay muchos tipos de consideraciones de qué son las variables. Pero yo diría que son los rasgos, las características, los factores que precisamente hacen que algo pueda ser identificado cualitativamente, ¿no? Entonces son, vamos a decir, de rasgos o elementos propios a una determinada entidad, pero también pueden ser términos lógicos, ¿no? Relaciones de unidades de observación, algo así que nos permite, ¿no?, precisar elementos bien cuantitativos, bien cualitativos en cuanto a unidades de observación, ¿no? Y que permiten, en este caso, en dependencia de los distintos tipos de investigaciones, llegar, ¿no?, a determinadas conclusiones, ¿no? En caso de investigaciones sociales, pueden ser personas, grupos, edades, género, ¿no? Eh, etnia, ¿no? En fin. O pueden ser objetos o rasgos, propiedades de peso, volumen, temperatura, ¿no? O países o instituciones o acontecimientos. En fin, hay muchas formas, ¿no?, de distintos tipos de variables e independencia de si una investigación en el terreno de las ciencias naturales o de las ciencias técnicas o de las ciencias sociales, ¿no? O sea, en definitiva, ¿qué son? Son rasgos, son características de un fenómeno que se expresan de manera cuantitativa, de manera cualitativa. Puede ser un momento, una etapa en la evolución de un fenómeno, ¿no?, para diferenciar. No es lo mismo, digamos, la niñez que la adolescencia, que la adultez, que la serenidad. Ya son, por ejemplo, variables importantes. Ahora, lo que sí no cabe la menor duda, que es un concepto básico de clasificación indispensable, ¿no?, en el desarrollo de la investigación. Y es un tipo de relación entre los fenómenos, procesos. Y hay algo, no existe, digamos, una norma que diga que un proyecto tiene que tener tanto cantidad de variables, ¿no? Eso depende de la especificidad del objeto a investigar, ¿no es así? Hay procesos que son más sencillos y no hace falta muchas variables. Hay otros un poquito más complicados. Pero cuidado con la palabra, mi proyecto es tan complejo, porque no es que todos los proyectos son complejos, no hay nada absolutamente simple. ¿Entienden? Yo me maravillo cuando a veces me dicen, no, porque la situación política de tal país es tan compleja. Y yo digo, bueno, ¿y cuál país no tiene una situación política compleja? Todos, ¿no es así? Unos de un tipo, otros de otro, ¿no? O a veces hasta en la vida personal, no, porque es que mi vida es tan compleja. Bueno, la vida de todos, cada uno es compleja, ¿no? Pero entonces ese no puede ser un argumento, ¿no? El argumento es simplificar lo complejo, ¿no? Y ahí es donde está la tarea del investigador. Cuidado con esa síntesis, lo que no debe caer es en reduccionismos epistemológicos que hemos desarrollado en otras conferencias, está en algunos videos por ahí, y otras que veremos más adelante, ¿no?, cuando concluyamos con esta etapa de la metodología de la investigación científica y le demos al tema epistemológico un mayor peso, ¿no?, y las distintas posturas y corrientes que existen. Ahora, las variables son, en este caso, una relación que nos permite definir, ¿no?, y sobre todo operacionalizar el proyecto de investigación y por lo tanto facilitar el proceso de validación o falsación, ¿no?, de las hipótesis, ¿no? Primero porque ellas están de una forma articuladas, y yo siempre digo que un proyecto de investigación puede ser más rico en sus resultados cuanto mayor número de variables tenga a considerar. Claro, lo hace más difícil, porque no es lo mismo validar 10 variables que 30. Yo no creo que un proyecto debe exagerar la cantidad de variables. Tampoco pueden ser, ¿no?, de una forma simple, ¿no? Hay un chiste que a mí me encanta del libro de Robert Day, Cómo escribir trabajos científicos, que, que es una burla, ¿no?, al manejo de las estadísticas y de la variable estadística, ¿no? Él dice, un grupo de médicos trató de validar la eficacia
eficiencia de un nuevo antibiótico, y hizo exámenes con ratones. Y entonces, después de aplicar el antibiótico a un número, una muestra, ¿no?, de ratones, hizo las estadísticas y llegó a la conclusión de que el 33.33% de los ratones se habían curado con el nuevo antibiótico, pero el 33.33 no se curó de la bacteria aquella con el nuevo antibiótico. Y el tercer ratón se escapó. ¡Pum! No pudieron validarse. Es decir, utilizaron una variable cuantitativa con 3 ratones. ¿Qué rayos usted va a obtener? ¿No? Una validación, ¿no? Entonces, por eso el investigador siempre tiene que saber que mientras más amplíe la muestra cuantitativamente, más elementos puede tener, ¿no? Pero que esa muestra sea representativa también, ¿no? Yo no quiero meterme en análisis estadístico aquí, de- pero señores, si usted va a hacer un análisis en un barrio marginal sobre la situación política de un país y la va a hacer en un barrio de clase adinerada, lógicamente que no pueden ser iguales, ¿no? Las respuestas que le van a dar a determinadas preguntas, eso es elemental, ¿no? Por eso, las variables, independientemente, repito, de que procedan de las ciencias técnicas o de las naturales o de la química o de la biología o de cualquier, ¿no? Lo importante no es eso, lo importante es en qué medida usted le va a dar mayor peso o menor peso a las variables, ¿no? Hay variables que son simplemente nominales, ¿no?, que son las que orientan la significación o una especie de definición normal, ¿no?, de un proceso, ¿no? Y porque hay una cosa, en dependencia de que usted haya clasificado y sobre todo definido bien las variables en el marco conceptual, porque si algo tiene que hacer el investigador es, en el marco conceptual, definir las variables, definir todos los instrumentos que va a utilizar en el proceso de investigación, porque de lo contrario, él mismo se puede equivocar, no sabe qué es lo que va a buscar. Y lo que sí es importante en un proceso de investigación es saber lo que se quiere lograr y tratar de intentar los caminos distintos. Los caminos distintos son las hipótesis, ¿no? Y para eso usted entonces, ¿no?, va a utilizar distintas variables, ¿no? Ahora, hay variables que son ontológicamente adecuadas por el carácter objetivo y se pueden validar fácilmente, ¿no? Sobre todo las empíricas, ¿no? Hay otras que son un poquito más complicadas porque son variables operacionales que se construyen de manera virtual, ¿no? Como el caso de que igual hablamos anteriormente de la hipótesis de trabajo, pues también hay, vamos a decir, variables de trabajo, ¿no? Ahora, en el momento de emprender la búsqueda de elementos principales de la operacionalización de las variables, es importantísimo los indicadores de variables, ¿no? ¿Y qué son los indicadores de variables? Son los descriptores de búsqueda, los que permiten a un investigador saber orientarse en la búsqueda, ¿no? Es algo que tiene que ver de una forma indirecta con algo que un bibliotecario del siglo XIX en la Universidad de Manchester, ¿no?, cuando le pedían un libro pasaba un trabajo tremendo para encontrarlo porque no lo tenía ordenado, ¿no? Hasta que un día este bibliotecario de apellido Dewey, que no confundamos con John Dewey, el psicólogo y filósofo norteamericano, se inventó un sistema de clasificación, ¿no?, numérico y cualitativo, ¿sí?, las dos cosas, ¿no?, para ubicar los libros en los libreros de aquella biblioteca enorme, ¿no?, de Manchester, donde incluso Marx trabajó un tiempo, ¿no?, en obra de Capital, porque no piense que Marx tenía en su casa todos los libros que referenció al respecto, ¿no? Y inventó el sistema Dewey. Hoy en día, cuando nosotros vemos en un libro, y algunos lo tienen, ¿no?, este tipo de tarjeta, que es el que encontramos en la clasificación, ¿no? Por ejemplo, este libro me aparece la clasificación y me aparecen descriptores: ¿cuál? Metodología científica; 2, investigación científica; 3, investigación social; 4, tesis y disertaciones; 4, manuales, y aparece una serie de numeritos de deseo, Esos son los números que permiten el ordenamiento. Bueno, antes íbamos a la biblioteca y eran una serie de fichitas de cartulina, ¿no?, que había que buscar, esas, ¿no? Hoy en día esto ya está digitalizado y lo encontramos en internet. Pero esos descriptores de búsqueda, que son los que podríamos llamar también especie de palabras claves para buscar la información, esos son variables. Esos son instrumentos de búsqueda.
Y por eso hay variables también independientes, ¿no? Y que nos permiten, ¿no? A determinar cuál es la causa real o supuesta, ¿no? de un fenómeno, tomando en cuenta, ¿no? los antecedentes. Hay variables continuas y discontinuas, ¿no? Si la temperatura, que si, ¿no? Variables distintas, eh, como la densidad, la presión, ¿no? A eso se refieren las variables continuas o discontinuas cuando se refieren, por ejemplo, a cantidad de hemoglobina o leucocitos de la sangre o número de empleados en una empresa. Todas esas son variables de carácter cuantitativo. Sin embargo, usted puede hablar de variables cuantitativas solamente en que ese número de empleados sea o algo que no tenga cualidades en sí mismo, o la hemoglobina o los leucocitos no tienen también determinaciones cualitativas y no solamente cuantitativas. Entonces, hay que tener cuidado con esas clasificaciones, ¿no? Ahora, hay muchos procedimientos para operacionalizar las variables y demostrar su eficacia, su confiabilidad, del mismo modo que hay muchas críticas, ¿no? A los que utilizan los métodos cualitativos, que dicen, no, yo no utilizo variables. Yo no sé cómo entonces pueden caracterizar, ¿no? Yo creo que las variables son herramientas indispensables para validar una hipótesis. De lo contrario, ¿cómo usted demuestra que la hipótesis es falsa o es válida o es una aproximación a la verdad? Tal vez un resultado de una investigación es que no hay suficientes elementos como para validar, ¿no? Una determinada hipótesis. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez el fenómeno objeto de estudio que usted tomó en consideración no lo hizo utilizando adecuados momentos del desarrollo del objeto y lo tomó en una fase germinal o una fase de caducidad y no en el momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo, de mayor adultez, madurez, ¿no? del objeto. Y eso le va a dificultar alcanzar los objetivos que usted se planteó o que debe haberse planteado desde el inicio, pero que ahora vamos a ver en otro próximo video.